Bienvenidos y bienvenidas. El Departamento de Innovación Educativa agradece tu puntualidad y hace las siguientes recomendaciones para tener una mejor experiencia durante esta videoconferencia. Si compartes el espacio en casa para trabajar, avísales que tendrás una videoconferencia y así te ayudarán a disminuir los distractores. Sitúate en un lugar iluminado, ventilado y cómodo. Aléjate de los posibles distractores, apagando las notificaciones de otros programas o poniendo tu teléfono en silencio o modo de avión. Revisa que tu equipo funcione adecuadamente. Verifica el estado de la batería y la conexión a Internet. Si te gusta ir tomando notas sobre las ideas importantes o de interés en esta sesión, prepara el material que consideres necesario para que no pierdas la secuencia de tu webinar. No omitas acercarte un vaso de agua. Este también es necesario. Mantén tu micrófono desactivado y úsalo solo cuando participes. Así disminuiremos la distracción y la contaminación acústica. Utiliza el chat para realizar preguntas, consultar alguna información o plantear algún comentario o reflexión sobre el tema. Utiliza la función "Levanta la mano" para que puedas participar y hacer uso de tu palabra en esta sesión. De esta forma, podremos llevar un orden en la participación de cada uno de nosotros. Quien coordina la sesión estará cediéndoles la voz una vez que haya oportunidad. Para finalizar, recuerda registrar tu asistencia en el enlace proporcionado en el chat de comunicación. Cierra la sesión dando clic en "Abandonar llamada". Esto permitirá finalizar adecuadamente la videoconferencia. Sin más preámbulos, acomódate frente a la cámara. Ya vamos a comenzar. Hola, hola, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarlos de nuevo. Voy a aprovechar el inicio de la sesión para presentarles al equipo de trabajo con quien vamos a estar trabajando en este seminario. Le voy a pedir a mi equipo que por favor active su cámara para ubicarnos. Muy bien, pues bueno, vamos a iniciar rápidamente para no interrumpir mucho el tiempo de la sesión del día de hoy. Entonces, les presento a la licenciada Paola Guadalupe Ontiveros. Hola, Pau, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias. Muy bien. Y también nos acompaña Óscar Alejandro Bárcenas. Hola, Óscar, buenos días. Hola, ¿qué tal, Ara, Pau, maestras? Buen día. Gracias, muy bien. También es parte del equipo la licenciada Berenice Trujillo. Bere, ¿andas por aquí? No te ubico. Ok, a lo mejor anda con fallitas técnicas. Muy bien, ya a cierre de sesión, si se nos integra, pues le pedimos que se presente. Pues bueno, muchísimas gracias, maestros. Vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy, que habla respecto a la evaluación del conocimiento. Gracias. Muchas gracias, Sara. Y bueno, el objetivo de nuestra sesión del día de hoy
es emplear el proceso para el diseño de exámenes a fin de construir un instrumento formal y útil para evaluar el nivel de desempeño de las y los estudiantes con respecto a objetivos y competencias que se establecen en la asignatura. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos vamos a iniciar. Muchas gracias por su asistencia, puntualidad. La agenda de trabajo que abordaremos el día de hoy es la siguiente. Para empezar, revisaremos el concepto, características y tipo de evaluación. También habrá un apartado en el que veamos qué es el conocimiento y cuáles son sus tipos. Profundizaremos en el apartado manos a la obra sobre los exámenes, ideas erróneas que se tienen con respecto a estos, el concepto, características, proceso para diseñarlos y ejemplificaremos este proceso. Y para finalizar, pues revisaremos la evidencia de aprendizaje que nos corresponde entregar y elaborar para esta sesión. Muy bien, pues vamos a iniciar con nuestra agenda y para ello pues está esta nube de palabras. Les voy a pedir que por favor ingresen al enlace que mis compañeras les están poniendo ahí en el chat. Es un enlace de Menti. Este enlace les va a pedir que por favor escriban 3 palabras que ustedes relacionen con el concepto de evaluación, primeramente. Y ya una vez que les den enviar, los va a pasar a la siguiente pregunta, en donde les pide que enuncien 3 instrumentos de evaluación que han utilizado en su práctica docente. Entonces, por favor, ingresen al enlace que está ahí en el chat de comunicación y vayamos dando sus aportaciones. Ahí tengo las primeras. Ustedes ya pueden ir visualizando todo lo que comentan los demás compañeros docentes. Habilidades, conocimientos, evaluar. Es lo que tenemos hasta ahorita. Tengo solamente una persona agregada, entonces invito a las y los demás para que puedan acceder a ese enlace y compartir. Ahí ya vemos que 3 docentes han compartido. Vamos a dar un minutito más. Ahí se van agregando en esta nube de palabras. Van 5 aportaciones. Ahí van 6. 8, excelente, y ya va agarrando forma la nube de palabras. Y bueno, vamos a analizar evaluación relacionada con experiencia, eficiencia, evaluar capacidad, comprobar habilidades, nivel, asegurar conocimientos, calificación, examen, medir, asegurar, verificar, tareas, apreciación. Ok, muy relacionadas con el concepto de evaluación. Y veamos la siguiente, instrumentos. Ahí por favor apóyenme también en teclear instrumentos que generalmente utilicen en su práctica docente. Ahí vemos el primero, que nos dicen examen. ¿Qué más nos dicen? ¿Qué otros instrumentos hemos utilizado? Práctica, tareas, exposiciones, cuestionarios, mapa mental, proyecto, tareas, ejercicios prácticos. Quiz, rúbricas. Excelente. Espero poquito para ver si aparecen otras aportaciones. Hoja de respuestas de examen, hojas de cotejo, problemas de aplicación, evaluación oral. Ok, son de los que se agregaron, ¿verdad? Muy bien, pues excelente. Vemos que sí mencionan muchísimas características de la evaluación que vamos a revisar y también cuestiones de los instrumentos. Aquí puse una reflexión y es importante que tomemos en cuenta que la evaluación va a condicionar todo. Desde el proceso de aprendizaje, la evaluación
cómo evaluemos va a condicionar cómo se va dando el proceso de aprendizaje, cómo el estudiantado va a aprender, cómo el docente va a enseñar. Y bueno, a lo largo de su paso por la escuela va a desarrollar estrategias para superar las diferentes pruebas y exámenes que se le presenten. La evaluación entonces toma un papel muy importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque pues muchas veces se ve como un fin a estudio. ¿Para qué? Pues para tener una carrera, y para tener la carrera, pasar el TSU, pues tengo que aprobar. Entonces, por eso se dice que la evaluación condiciona. Y entonces, por tanto, esta frase nos compromete mucho a poder planear de una manera muy sólida un sistema de evaluación que tenga ciertas características. ¿Qué es evaluar? Aquí puse una definición que me gusta mucho de la doctora Frade. ¿Qué es evaluar? Es un proceso en el cual se hace un balance objetivo, válido, confiable, integral, significativo y transparente de los logros que se obtienen por las y los estudiantes en su aprendizaje. ¿Cómo se hace? Tomando en cuenta el nivel de desempeño que lograron y estableciendo tanto retos como los obstáculos que se encuentran. ¿Para qué? Para tomar decisiones y diseñar estrategias para que las y los estudiantes mejoren de manera continua. Me gusta mucho porque expresa todas las características que debe de tener este proceso de evaluación. ¿Cuáles entonces son los tipos de evaluación que nosotros identificamos? Muy bien. La evaluación se divide ya sea por su enfoque metodológico, por su estándar de comparación, por su extensión, por el agente que evalúa, la finalidad o función, el momento. Y bueno, vamos a profundizar en la finalidad de la evaluación formativa, que es la evaluación que se hace para tomar decisiones durante el proceso y diseñar estrategias. ¿Para qué? Para fortalecer los indicadores de aprobación, aprovechamiento escolar, retención, que es lo que todos tenemos por objetivo en el programa Horizonte de Oportunidades, que en una evaluación global o sumativa podamos tener estos buenos resultados y abonar a la calidad educativa. Para esto, pues bueno, al evaluar, evaluamos qué es lo que sabe nuestro estudiante con respecto a los niveles de desempeño. Pero bueno, se evalúa básicamente el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Básicamente es la información que el sujeto obtiene del objeto. Y hay contenidos declarativos, que es el saber qué. Hay contenidos procedimentales, que es el saber hacer. Y hay contenidos actitudinales, que es el saber ser. En el declarativo tenemos factual, conceptual, que son como datos, fechas, conceptos, principios, leyes. En el procedimental se involucran procedimientos, estrategias, métodos, técnicas, destrezas. Y en el actitudinal es donde englobamos valores, actitudes, cuestiones éticas, de acuerdo también con la doctora Frade 2008. ¿Sale? Entonces, vamos a ver ahora un instrumento que nos va a apoyar precisamente a realizar esta evaluación del y para el aprendizaje. Hablemos de los exámenes. Y ahí me gustó mucho poner estas imágenes porque generalmente cuando hablamos de los exámenes, muchos de los maestros o ya los satanizamos o decimos que son obsoletos, que son de una escuela tradicional, son de la vieja escuela. Los estudiantes les temen y pues causan preocupación, y generalmente esa es como toda la carga que vemos de los exámenes. Y nos surgen algunas preguntas. ¿Puede el examen formar parte del proceso de evaluación formativa o es una incoherencia?
cuál es el lugar que le corresponde al examen en la evaluación formativa y qué alternativas de utilización hay que le doten de sentido a este proceso. En muchas ocasiones, nosotros, ya que vemos el examen como algo tradicional, pues solemos no aplicarlo. ¿Por qué? Porque este tipo de instrumentos ha tenido críticas precisamente por 3 cuestiones. Porque lo suelen asociar con que únicamente identifican aprendizajes memorísticos que se adquieren en un determinado momento y posteriormente ya se olvida y no sirvió para nada. Otra, porque suelen valorar conocimientos superficiales de poca aplicación o de poca práctica. Y otra cuestión es que también pueden ser injustos. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces decimos, ay, no le voy a dar tanto peso en el examen porque hay estudiantes que a lo mejor no entregan actividades formativas y en la cuestión del examen, pues sí estudian y sacan un 10 y pues es como algo injusto, ¿no? Pero bueno, estas cuestiones se pueden solventar con el diseño de exámenes oportuno y que tengan las siguientes características. Los exámenes deben de ser justos, es decir, congruentes con los objetivos que se establecen en el programa y también con las actividades que se realizaron durante el periodo. En este caso, a lo mejor durante el primer parcial, durante el segundo parcial. Muchas veces solemos ver memes que nos dicen, ok, el maestro dice que va a estar bien fácil, luego veo el examen y viene totalmente una situación diferente a lo que estuvimos revisando en clase. Entonces, ese no es un buen examen que va a garantizar identificar el nivel de desempeño de mis estudiantes. Las preguntas y las instrucciones deben de ser claras, concisas y completas, perdón. ¿Por qué deben de ser, por qué esta característica? Porque muchas veces nosotros podemos diseñar el examen y como nosotros sabemos ya todo el contenido, esperamos que los estudiantes pues den la respuesta que nosotros esperamos, pero en muchas ocasiones nosotros tenemos este sesgo y a lo mejor no entender como quisiéramos. El examen obviamente debe ser fácil de captar, de corregir y de calificar. Entonces, en muchas ocasiones, los exámenes se aplican en grupos numerosos y por ende una fase del proceso de evaluación es la retroalimentación y por eso debe de ser fácil de calificar para que se pueda dar un espacio en la retroalimentación. Los ítems deben de ser valorables con imparcialidad y con mucha precisión para no pues ser subjetivos a la cuestión esta de emitir una valoración, ¿verdad?, del examen. Y también los resultados deben utilizarse como una base para guiar y mejorar el aprendizaje, más que priorizar lo punitivo, es una base para que nosotros guiemos y mejoremos el aprendizaje. Se creen compromisos con el estudiantado, nosotros identifiquemos qué tanto aprendieron, retomemos algún tema o empleemos alguna estrategia alterna. ¿Cuál es el proceso entonces que se sigue para diseñar los exámenes? Aquí establecí algunos pasos. El primero es, pues, revisar primeramente la hoja de asignatura y ver qué objetivos tiene, cuáles son los aprendizajes, los desempeños que se van a evaluar, hasta dónde quiere llegar la asignatura. Luego, clarifico el nivel de dominio cognitivo. Ok, la asignatura va solamente a darles una base teórica de conocimiento o los estudiantes requieren aplicar, requieren analizar, requieren evaluar, sintetizar, ¿hasta dónde quiero llegar yo? Porque luego muchas veces la asignatura está solamente para que los estudiantes estén en un nivel de cognitivo de conocimiento y ya ponemos exámenes de aplicación, de análisis, de síntesis y es un nivel más complejo.
que de acuerdo al diseño curricular, pues otras asignaturas ya abonarán estos nuevos contenidos. Tenemos que especificar, ya una vez que clarificamos el nivel de dominio cognitivo, tenemos que especificar qué contenidos comprende cada uno de estos objetivos o desempeños. Ahorita lo vamos a clarificar más en un ejemplo. Ya que sé qué contenidos voy a evaluar, voy a determinar el número total de reactivos de la prueba y los voy a distribuir entre los temas en orden de impacto, de importancia que abonen a lo que quiero evaluar, ya sea al objetivo o al desempeño. Y también voy a elegir el número de reactivos con base en el tiempo en que se va a realizar la prueba. En muchas ocasiones se recomienda que nosotros cuando estemos, nosotros como maestros cuando resolvamos el examen, calculemos el tiempo y lo que tardamos nosotros, nuestros estudiantes lo tardarían 3 veces más. Hay algunas investigaciones del diseño de exámenes que señalan que de esta manera se calcula el tiempo, ¿sí? Y que generalmente pues un examen debería durar entre los 45 y 50 minutos para que nuestros estudiantes puedan demostrar el nivel de desempeño que desarrollaron. La siguiente, ya una vez que dije, para tal contenido voy a poner 2 ítems, para tal 2, ahora sí los redacto y pongo las instrucciones. Una vez que lo redacté, pues muchos nos podemos quedar aquí, pero va con este sesgo que les comentaba que a veces debe de haber una revisión del examen y una revisión técnica de estos ítems elaborados, si realmente están redactados para medir lo que deben de medir, es decir, si tienen validez. O la pregunta puede sonar ambigua o puede darse a otras respuestas, malos entendidos, pueden confundir al estudiante. El siguiente paso es, ya que revisé, administro la evaluación, es decir, la aplico, la reviso, asigno calificaciones, pero no me quedo ahí. No me quedo en asignar calificaciones y en abrir un espacio con el grupo y solamente 10, 9, no, sino que se interpreta e informan los resultados y posteriormente, y que esto es como uno de los procesos más importantes en la evaluación formativa, que es el plan de mejora continua. Ya tengo los resultados. ¿Salieron bien? ¿Qué voy a hacer? ¿Salieron mal? ¿Qué es lo que voy a hacer? Es donde surgen las adecuaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje, acuerdos y compromisos por parte del docente o la docente, pero también por parte de los estudiantes, y se hace este ejercicio de reflexión. ¿Para qué? Para que no quede únicamente una calificación que puede ser buena o que puede ser mala, no, sino que hay un proceso de reflexión. Vamos a ir clarificando cada uno de estos pasos. Aquí enlistar los objetivos, aprendizajes o desempeños a evaluar. Aquí yo tomé una planeación que es de la materia de electricidad y magnetismo. Así la tienen en sus planeaciones. Tienen competencias, tienen objetivos y tienen desempeños. Los desempeños pues son aquellos que son observables, por lo tanto pueden ser evaluables. ¿De acuerdo? Entonces aquí esta asignatura marca desempeños por conocimiento, por producto y actitudinal o por desempeño. Y entonces va escribiendo qué se espera de cada uno. Por conocimiento, el estudiante conoce e interpreta los principios del magnetismo, electromagnetismo, su origen y sus aplicaciones. ¿Qué va a hacer? Desarrollar y entregar reportes de ejecución. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. En funciones matemáticas, los desempeños son que identifique y resuelve problemas de geometría, trigonometría y geometría analítica aplicados a su entorno, que modele matemáticamente con funciones y que resuelva problemas de álgebra vectorial para contribuir a la interpretación y solución de problemas de su entorno. Entonces, este es el primer paso. Yo elijo qué desempeño voy a evaluar. Ya lo elegí. De la primera asignatura, electricidad y magnetismo,
yo agarré el primer desempeño que dice conoce e interpreta los principios del magnetismo, electromagnetismo, su origen y aplicaciones. Entonces, de acuerdo al nivel taxonómico, aquí cito la taxonomía de Bloom, que generalmente es una taxonomía que es muy clara y nos marca los niveles. El conocimiento se va a quedar pues en nivel de memoria, es decir, recordar información, o vamos a avanzar a un nivel de comprensión, es decir, que nuestros estudiantes interpreten información poniéndola con sus propias palabras, o bien no se va a quedar en comprender, sino que va a aplicar, es decir, utilizar el conocimiento para resolver alguna situación, o va a analizar, va a extraer partes de este conocimiento y las va a relacionar entre sí, las va a sintetizar del todo, va a unir las partes para formar una situación nueva o una propuesta, o va a evaluar, va a hacer juicios. En este caso, de acuerdo al primer desempeño, conoce e interpreta, pues el nivel de dominio cognitivo se va a quedar en un nivel de comprensión. Entonces yo a mi prueba yo no le voy a meter ya más allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el desempeño me clarifica que hasta ahí es donde yo tengo que llegar y es donde voy a poner especial atención. Ahora en esta que es de funciones matemáticas también, identifica y resuelve. Ok, me quedo en el de aplicación. Modela matemáticamente con funciones, problemas, ok, también es aplicación y ya está un tantito del análisis, ¿sale? Y resuelve problemas, se queda en ese nivel cognitivo. Entonces, por eso es importante identificarlos para saber hasta dónde tenemos que llegar. Nuestro paso 3 nos dice que especifiquemos los contenidos que comprende cada desempeño. De esta asignatura, conoce e interpreta los principios de magnetismo, electromagnetismo, su origen y aplicaciones. Ya ahí puse una tabla de contenido. Contenido 1 tal, estos son los subtemas. Contenido 2 tal, y estos son los subtemas. Lo mismo con la otra asignatura. Todo esto lo sacamos de la planeación. Sin la planeación no podemos planear la evaluación. Nuestro paso 4 ahora es determinar el total de reactivos de la prueba y distribuirlos entre los temas. Y aquí ya, de acuerdo a la tabla de contenido que planteé, ahora sí voy haciendo esta distribución. Al concepto de vector, pues le voy a dar 2 preguntas y su ponderación va a ser 10%. ¿Por qué? Porque seguramente voy a preguntar, ¿qué es un vector? ¿O cuál de estas imágenes representa un vector? Aquí me lo dice. Pero ese no es el desempeño al que le debo de dar tanta prioridad. Por eso vale un 10%. El desempeño ahí se identifica, pero también resuelve. Entonces, yo le voy a dar más peso a las otras, que nomás voy a asignar una pregunta, pero son más complejas. Y entonces ya, operaciones con vectores, ya es de aplicación. Transformación de vectores también va a ser una pregunta de aplicación. Y este tema va a tener el 50% de la prueba. El segundo tema va a formar el otro 50%. Y también, si se compone de estos temas, al tema de concepto de perímetro, área y volumen, yo le voy a dedicar 3 preguntas, pero van a valer 20%. Sin embargo, las cuestiones de aplicación, aunque son menos preguntas, yo les voy a dar más peso. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a identificar como tal el desempeño, no tanto como el conocimiento memorístico que se tenga de ese tema de conceptos, sino que ya lo pongan en práctica resolviendo algún problema. Y bueno, esta es una prueba que está compuesta de 9 preguntas. Tampoco debemos saturar las pruebas. Como les comenté, es recomendable que una prueba dure entre 45 y 50 minutos. Aquí está de la otra asignatura, electricidad y magnetismo. Aquí puse 5 preguntas conceptuales. ¿Qué es electricidad? Etcétera. ¿Qué es magnetismo? Pues esas valen 10%. Pero la procedimental
calcula la corriente, por ejemplo, pues esa ya va a valer 40, porque me va a mostrar cómo el estudiante pone en práctica los conocimientos para resolver situaciones, que eso es a lo que le abonaba el desempeño que está postulado en la hoja de asignatura. El paso número 5, pues es, ahora sí, la redacción de los ítems de las instrucciones. Y nos vamos a basar básicamente en las pruebas o los exámenes escritos. Puede haber exámenes orales, pero en este caso vamos a abordar solamente los escritos, que pueden ser de preguntas cerradas y preguntas abiertas. ¿Sale? Preguntas cerradas es, hay una respuesta correcta. Y preguntas abiertas puede haber más de una, ¿de acuerdo? Puede ser más a desarrollar por parte de las y los estudiantes. En preguntas cerradas nosotros tenemos diferentes categorías: términos pareados, de completación, jerarquización u ordenamiento, verdadero y falso, opción múltiple, resolución de problemas, respuesta simple. Vamos a ver cada uno de ellos. El de términos pareados o ítems pareados es de relacionar, se ponen 2 columnas y se ponen en una los conceptos, en otra la definición. Entonces, una de las recomendaciones es que se utilicen conceptos del mismo orden lógico, porque luego en muchos exámenes nosotros podemos poner conceptos que se diferencian muchísimo entre sí, y entonces la evaluación ya no se responde por lo que el estudiante sepa, sino por que él va descartando y va acomodando la palabra en donde mejor quede, y eso no me muestra el desempeño. Y otra, se colocan más elementos en la segunda columna que en la primera para que no puedan descartar. Aquí tenemos 3 opciones y en la segunda se agregaron 4. ¿Para qué? Pues porque estamos evaluando el desempeño, es una prueba objetiva. De completación, aquí se dejan espacios para que las y los estudiantes pongan las palabras que hacen falta. Las recomendaciones: si nosotros hacemos el examen como lo acostumbramos a hacer en clases presenciales, es dejar los espacios aproximadamente con la misma extensión para evitar que los estudiantes pues lo resuelvan así, por ir descartando. Usar un espacio en blanco por cada palabra. Evitar frases ambiguas o demasiadas extensas. Este tipo de reactivos es generalmente de palabras clave. Y utilizar este tipo de ítems cuando el universo de posibilidades de respuesta es muy acotado. ¿Sale? Que sí no hay tantas opciones en las que ellos puedan, o bien, sí podemos apoyarnos de un banco de respuestas. El otro es jerarquización u ordenamiento. Entonces, aquí ya pues se utilizan para un proceso, para hechos históricos, etcétera. Y las recomendaciones que nos hacen aquí es, se usan cuando el orden es indiscutible y no se puede equivocar. Ese es el orden y así es. Y bueno, entonces, ¿por qué? Porque así cumple con una finalidad de la evaluación, que es que la evaluación sea objetiva y que no se den ambigüedades. En el de verdadero y falso, aquí pues se hace una premisa, se pone si es verdadero o falso. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos hacen? Que los conceptos o las ideas que se pongan ahí sean lo menos discutibles, para no entrar en conflicto con, es que para mí sí es verdadero, pero para él no puede ser. ¿Sí? Incluir una sola idea por ítem, no englobemos más de una idea. Evitar el uso de expresiones que impliquen ambigüedad o vaguedad. Por ejemplo, algunas veces, posiblemente o con frecuencia. También evitar expresiones absolutas, siempre, todos, nunca, porque bueno, los absolutos generalmente nos traen conflictos. Redactar los ítems de forma clara
sencillas, sin darle tanta vuelta. Y bueno, ordenarlas también al azar e informarlo a los evaluados. Otro muy característico es este que es de opción múltiple. Nuestros ítems de opción múltiple se componen de 3 partes. Los ítems tienen un contexto, tienen un enunciado y tienen opciones de respuesta. Aquí está un ejemplo. El contexto nos da la indicación. El enunciado, pues ahora sí es la pregunta o lo que quieren que el alumno resuelva. Y posteriormente las opciones de respuesta, que generalmente pues va a ser una, o si es de múltiple respuesta, pues van a elegir, ¿verdad? ¿Cuáles de ellas son? Ok, aquí cuestiones importantes. Del contenido, debemos de preguntarnos, ¿tiene concordancia con el indicador de evaluación? ¿Aborda el aspecto central de la disciplina? ¿Es claro, conciso, no presenta complejidades innecesarias? Sobre el contexto. El contexto es esta parte, la primera. ¿Es necesario para medir el indicador y responder la pregunta? Generalmente en el contexto ponemos una frase, ponemos imágenes, un gráfico. ¿El enunciado expresa con claridad la tarea que se solicita al evaluado? Y constituye una pregunta directa y está planteado en positivo. Eso es también bien importante, plantearlos en positivo, para no entrar en confusiones con nuestros estudiantes. Y sobre las opciones de respuesta, todas las opciones responden a la pregunta contenida en el enunciado. La opción correcta es indiscutiblemente la única correcta, eso es bien importante. Y los distractores evidentemente tienen que ser respuestas incorrectas, pero plausibles, es decir, que puedan tener ahí alguna entrada con la respuesta correcta, pero que solamente mi estudiante que sepa va a saber diferenciar y decir, esta es la correcta. Ok, algunas recomendaciones para las opciones de respuesta es que deben de mantener la misma estructura gramatical, lo más directas posibles, tienen que tener una extensión similar, no vamos a poner muy cortitas o unas muy largas, y ordenarlas lógica o numéricamente. Aquí puse un ejemplo en donde pues se pone el contexto, el enunciado y las opciones de respuesta. Ahí el contexto es una imagen. Aquí el contexto pues es una oración, va la pregunta y las opciones de respuesta. Es otro ejemplo. Retomando nuestro proceso, pues vamos aquí en la redacción de los ítems. La revisión técnica, que es lo que se les recomendaría si las evaluaciones son diseñadas en academia, pues designar a ciertos maestros para que observen, lo revisen y puedan realizar propuestas de mejora de la evaluación antes de administrarla, ¿verdad? Tener el punto de vista de otro docente, incluso pues con algún familiar compartirlo para ver y nosotros constatar que realmente la evaluación no tiene errores y mide lo que tiene que medir. Los demás pues ya son procesos que vamos a revisar conforme vayamos avanzando en las sesiones del seminario, como es este proceso que es bien importante de establecer la retroalimentación con el estudiantado luego de aplicar una prueba. Aquí puse una tabla que yo propongo para el diseño formal de un examen. Ya vimos que los exámenes no son malos, sino que si no están bien estructurados, ahí sí son tradicionales, ahí sí son memorísticos, pero si están bien pensados, entonces los exámenes no son malos. Y yo puedo tener un examen así como con este tipo de opciones, pero también puedo tener un examen que pueda dar más a la argumentación, para lo cual nos podemos apoyar en su resolución por medio de listas de cotejo, de escalas valorativas o rúbricas, examen más de tipo argumentativos, que lo veremos en otra ocasión. Para este tipo de exámenes, aquí centro en este ejemplo. ¿Cuál es mi objetivo? Mi estudiante soluciona problemas a partir del
planteamiento y resolución de ecuaciones lineales. Ok, al decir solución a problemas, entonces mi nivel cognitivo es de aplicación. Tiene que aplicar el conocimiento. ¿Cuáles son mis temas? Tengo dos: lenguaje algebraico y resolución de ecuaciones lineales. Ok, voy a distribuir los reactivos. Para el primero pongo 3 y de resolución pongo 2, pero más complejos. ¿Qué tipo de reactivo lo voy a poner? Los primeros 3 van a ser de resolución de problemas y los otros 2 van a ser de identifique el error. La ponderación, ok, les voy a poner 20, 20 y 30 a cada uno. ¿Por qué? Porque es resolver problemas y mi nivel cognitivo es de aplicación, más que el de resolución de ecuaciones. Resolver ecuaciones es un proceso para llegar a la solución, pero yo quiero evaluar cómo resuelven problemas. Entonces, sí es importante, pero en menor grado, entonces le asigno 15% del valor total de la prueba. En la redacción, pues yo aquí pongo en los primeros 3 problemas de aplicación, y en la segunda, pues problemas que me puede dar a mí información de en qué proceso de resolución de ecuaciones están más mal, para yo después poder retomarlo en mi práctica y retroalimentar. Las opciones de respuesta, que las primeras 3 pues son respuestas cerradas, ¿verdad? No hay otra respuesta correcta. Y acá pues son opciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el examen está diseñado para que aquí me dé información de en qué procedimiento ellos tienen mayor error para posteriormente retomarlo. Y entonces ya, así este es mi cuadro de planeación de la evaluación de un examen. Vamos a utilizar esta tablita para generar nuestra evidencia de aprendizaje. Nuestra evidencia de aprendizaje entonces será realizar la planeación de una evaluación, y generalmente que sea una evaluación que ustedes puedan aplicar, ya sea para ir planeando la evaluación para este segundo parcial, o bien para el tercer parcial, o una evaluación de una unidad, ¿verdad? Que se pueda hacer entre parciales, pero que sí les sea útil para que no sea tiempo invertido en vano solamente en aprender, sino que también ustedes puedan aplicarlo, ¿sale? Entonces, esta tablita para su evidencia de aprendizaje la pueden utilizar como referencia, o bien pueden proponer un formato diferente o agregarle más características de manera que la complementen. Esta evidencia de aprendizaje se va a evaluar con una escala valorativa. Aquí está la escala valorativa, y ¿qué es lo que debe de tener? Pues bueno, de entrega vale 20%, la actividad se entrega en el tiempo establecido y por el medio institucional acordado, es decir, por Teams. ¿Y cuál es el tiempo establecido? Pues tenemos todo el cuatrimestre hasta la semana 15, que es cuando se cierra el periodo de entrega de evidencias. Entonces, dentro de ese tiempo la van a entregar. El contenido, pues ahí es donde se va a poner énfasis, vale un 70%. ¿Qué se va a evaluar? Que se enlisten los objetivos o desempeños, eso tiene un 5%. Que se identifique y se clarifique el nivel de dominio cognitivo, eso es un 10%, porque no podemos planear un examen sin saber a qué dominio cognitivo le vamos a pegar. Que se pongan los tipos de reactivo seleccionados y que estos sean congruentes con el nivel cognitivo. El otro punto es que se determine el total de reactivos de la prueba y que se distribuyan en orden de importancia. Que la redacción de los ítems e instrucciones sea clara, concisa y completa, eso vale 15. Que se especifique el tipo de respuesta y se enlisten las opciones. Y pues bueno, finalmente, que vale un 10% de toda la evidencia, sería la ortografía. Que el trabajo no contenga faltas ortográficas ni gramaticales. En este caso, se va a evaluar con esta escala valorativa, se cumple con el estándar, se acerca al estándar
no cumple con el estándar y yo por mi parte haré algunas observaciones con respecto a su instrumento. Les voy a pedir de favor que me apoyen con registrar su asistencia y su participación en el enlace que mis compañeras me van a apoyar ahí en publicar en el chat. Hasta aquí hemos finalizado como tal la sesión, la explicación de esta sesión 2. Esta presentación yo se las comparto por el grupo de Teams en el que estamos, que se llama Seminario sobre la Práctica Pedagógica, para que puedan consultar la diversidad de reactivos y sobre todo para que puedan consultar más fuentes de información o de referencia. Si a ustedes les pareció interesante algo, pues bueno, de aquí obtuve la información que les presenté, o bien se quedaron con alguna duda, requieren que les apoye para el diseño de la evaluación o quieren platicar más sobre este tema, pues con todo gusto me pueden contactar, ya sea vía correo electrónico o vía Teams, el chat de Teams, y yo con todo gusto les puedo apoyar en diseñar este tipo de evaluaciones y otro tipo de evaluaciones que estaremos viendo. Con todo gusto. Entonces, esta presentación es de ustedes. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta aquí hemos finalizado la sesión del día de hoy. Yo agradezco mucho su asistencia, pero no nos retiramos sin antes conocer de 3 maestros, maestras que me quieran apoyar. ¿Con qué se van el día de hoy? ¿Qué les deja esta sesión? Adelante, pueden levantar la manita para ser más ordenados y les cedo la palabra. ¿Quién dice yo? ¿Con qué nos vamos? Adelante, maestra Anaí. Hola, buenos días. Con respecto a este tiempo, más bien este proceso de la planeación de la evaluación, ¿cuál es, dentro de tu gestión administrativa de docente, cuál sería el tiempo recomendado para la planeación de una evaluación así a detalle, ¿no? Que lleva lo que quieres lograr. Bueno, la tablita que nos mostraste para poder crear una planeación de una evaluación. ¿Cuánto sería el tiempo que debe de definir un profesor al hacer esto? Aparte de preparar el material de la clase y todo lo demás. Claro que sí, la evaluación es muy compleja y por eso se recomienda que se realice en academias. Si la realizamos entre varios docentes, puede ser esta más estructurada, y podemos invertirle un tanto menos de tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues cada uno nos vamos a dividir, unos redactan, otros ya revisan, otros proponen, hacen las adecuaciones. ¿Cuál es aproximadamente el tiempo? Pues bueno, en la planeación del cuatrimestre se recomienda que ya todo el sistema de evaluación esté previamente definido, pues se le recomienda, ¿qué será? Si el examen se va a responder en 45 minutos, pues nosotros planearlo en 90 minutos, el doble, dedicarle ese tiempo. Si es por academias, pues se pretende que el trabajo sea menor, dado que es un trabajo colaborativo. Sería rapidísimo, sería lo recomendable que, por ejemplo, en semana 15, cuando estamos trabajando en las planeaciones, los órganos colegiados destináramos horas y tiempo para hacer tanto la planeación, que por decir es el trabajo que llevamos de sesión 1, y después la planeación de los cuestionarios o exámenes. Sí, más o menos, sería como una idea. Sería, e incluso entre academia nos pudiéramos distribuir por unidad. A ver, maestro, tú la unidad 1, la unidad 2, y ya solamente uno como docente, pues hacerle algunas adecuaciones, ¿no? Que crea conveniente, porque es un hecho que el sistema de evaluación diseñado previamente a la clase y a iniciar el cuatrimestre va a dar mucha certeza a los estudiantes de qué es lo que se debe evaluar y les va a dar mucha certeza de hacia dónde va ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias.
A usted, maestra Anaí. Por ahí tengo en el chat algunas preguntas. En promedio, ¿cuántos instrumentos se definen en un curso? Ahí generalmente depende del curso, de la evaluación que se vayan a hacer. Generalmente un docente pues aplica una evaluación diagnóstico, ahí es un instrumento. Primero, segundo, tercer parcial son otros instrumentos. Son 3, ahí van 4. Y generalmente unos aplican una evaluación sumativa en la que integran el total de las 3 unidades. Serían 5 instrumentos aproximadamente. Y al decir instrumentos pueden ser exámenes, pueden ser rúbricas, escalas valorativas, portafolios, proyectos, matrices, etcétera. Por ahí, ¿cómo tenemos acceso a la primera presentación? Está en Teams. Así es, la presentación la pueden encontrar en Teams, aquí en el apartado de archivos. Hay un apartado que se llama materiales de clase. Ahí vamos a estar cargando todas las presentaciones de cada una de las sesiones. Se las vamos a poner por carpeta para que sea más fácil identificarlas. Gracias. ¿A ustedes, maestra? Ok, respecto a ese tema, una cosa es el instrumento de evaluación y otra es la evidencia de evaluación. Así es, la evidencia es el producto y el instrumento es el apoyo para nosotros valorar ese instrumento. Esa es la diferencia entre uno y otro. Bien, maestros, maestras, sin más, agradezco mucho su asistencia, su participación, su puntualidad en esta sesión. Por favor, registren la asistencia y los comentarios, ya que estos son bien importantes para que se les validen las horas invertidas. Entonces, no lo olviden. Si ya registraron ahí su asistencia, les agradezco mucho y nos vemos la próxima semana, día martes, recuérdenlo. Y para los que no, bueno, de todas formas aquí me espero un momento por si hubiera alguna duda, algún otro comentario, y si no, ya nos podemos ir desconectando. De mi parte es todo, muchísimas gracias.